Cuidar Andalucía es cuidar a las personas, es cambiar un modelo fracasado por un nuevo desarrollo que nos ponga a la vanguardia, es crear empleo digno sin explotar ni a las personas ni a nuestro patrimonio, es blindar los servicios públicos, la educación y la sanidad, es luchar contra el olvido y la exclusión, contra el machismo y el cambio climático, es crear una tierra de oportunidades para todas que asegure nuestro presente y garantice el futuro. Es nuestro compromiso con Andalucía y contigo. Vota Equo Verdes Iniciativa Andalucía. Escúchanos en www.radio22.com. Continuamos en Manos a la Obra. Continuamos en Manos a la Obra. Con Rafa Conejo. Con Rafa Conejo. Seguimos en Manos a la Obra. Un programa de Radio 22 en radio22.com. Bueno, tenemos en el estudio en directo a Sergio Domingo Álvarez de Iniciativa Andalucía y Ana María Carnero de Equo, Iniciativa Andalucía, los dos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí estamos con la lucha. Con la lucha, ¿no? Con la lucha. Bueno, pues vamos a hablar muchas cosas, así que, bueno, pues lo primero que me encantaría es que vosotros mismos describierais quiénes son los candidatos, cómo va a ir el tema, etcétera. Buenos días, gracias Conejo y gracias Radio 22 por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y poder llegar a mucha gente. Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, pero hay otras cadenas y otros medios que no nos dan esas oportunidades, por eso estamos especialmente agradecidos. De aquí pegamos el salto a todas y lo vamos a intentar. Venga, vamos a intentarlo. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra candidatura está compuesta pues con personas muy variadas, personas que generalmente vienen de una lucha social, que han estado algunos militando en otros partidos, otros somos nuevos en estos asuntos, pero sí que fundamentalmente todos venimos de una lucha social. El cabeza de lista es Ramón Fernández Barba, un compañero de 42 años, padre de un niño de 5 años, arqueólogo, según decía él, de vocación y profesión, miembro de Equo desde su fundación, involucrado en colectivos sociales, en movimientos educativos, de derechos humanos, y bueno, pues viene con mucha fuerza y con muchas ganas de darlo todo. De darlo todo, ¿no? La segunda candidata es Ana Sánchez Corbacho, jornalera del campo, una mujer que ha estado siempre involucrada en las AMPA, en la educación, en los colectivos de mujeres, sobre todo colectivos de mujeres rurales, tertulias de mujeres, y últimamente es presidenta de la Asociación de Vecinos La Palabra de las Moreras. Es una mujer muy cercana, muy sencilla, muy entregada. Entonces, yo estoy muy orgullosa de decir que al menos los dos cabezas de lista, bueno, todos los compañeros que vamos en la lista, pero especialmente los dos cabezas de lista, son personas con una capacidad extraordinaria de representarnos y sabemos que en el caso de que salgan, pues lo van a hacer muy bien, porque sobre todo le van a echar mucho corazón y muchas ganas. Eso es muy importante, ¿eh? Tenemos de todo, ya he dicho que tenemos una variedad enorme. Tenemos nuestra pequeña Clarisa de 21 años, que es una estudiante de idiomas asiáticos. Muy jovencita. Muy jovencita, pero es tan joven y eso no quiere decir que no haya estado involucrada también en muchísimas causas, sobre todo cualquier injusticia le hace hervir la sangre y ponerse manos a la obra para intentar luchar por ello. Es amante de los animales. En su casa, según me comentaba su madre el otro día, siempre hay algún animal recogido, intentando buscarle una familia de adopción, y si no lo encuentra, se suelen quedar a vivir con ellos. Está estudiando. Eso dice mucho de la persona, Ana, que si no encuentra una familia de acogida para que lo adopten, que encima asuma ella la adopción. Eso te dice mucho de esa persona,
tener un animal es muy bonito, pero también es muy sacrificado, es una gran responsabilidad. Claro. Y cuando tú adoptas un animal, cuando tú tienes un animal de una manera espontánea porque lo has deseado, pues muy bien, de antemano lo estás asumiendo, pero cuando te encuentras con ello y eres capaz de decir adelante, pues eso es un mérito bastante importante, ¿no? Claro. Pues Clarisa, a pesar de su juventud y a pesar de que sigue conviviendo con sus padres en la unidad familiar, ella está compaginando algunos trabajos esporádicos con sus estudios para poder costearse, y en verano pues todo lo que le sale, suele seguir trabajando. Tenemos, como ya he dicho antes, un grupo de personas con una valía extraordinaria, y estaría muy bien que nos conocierais. Oye, una pregunta, vosotros y vosotras, realmente venís, como tú habías dicho, Ana, de organizaciones sociales, de lucha social, tú concretamente incluso del 15M, que lo hemos hablado, es decir, que hay una trayectoria ya muy larga, pero en el ámbito político, a nivel político, venís con fuerza y con ese corazón, y habéis estado ya, porque tenéis amigos que ya están en la política y demás, pero vosotros en el desarrollo de la política, de la ecopolítica, que es una cosa que yo quiero que hablemos hoy, que es algo vuestro y que sale... que es muy novedoso y que se tiene que impartir, porque yo creo que se tiene que imponer. ¿Tenéis experiencia larga o estáis empezando con ese corazón y con esa fuerza, con ese empuje? Que eso dice mucho más que los que ya son profesionales, y es lo que nos gusta. Queremos gente de la calle, gente que sabe y que están los problemas ahí, porque el político que está sentado no sabe qué es lo que estamos pasando y qué es lo que está viviendo la sociedad. A ver, lo digo en ese entorno y en ese contexto. Nosotros, por ejemplo, lo decimos siempre. Nosotros no somos políticos profesionales, no nos queremos dedicar a la política. Nosotros somos gente trabajadora, autónomos, gente del campo, gente joven como Clarisa o gente como Ana con su trayectoria. De acuerdo, que lo único que queremos es entrar en la institución, pero para ayudar verdaderamente a la gente. Claro. Nosotros no queremos sentarnos en un sillón y asegurarnos un dinero, porque realmente... eso es la situación que tiene hoy en día la política, ¿de acuerdo? Hoy ha salido una persona muy importante en televisión, además lo he puesto en un tuit, que decía, los curas se encargaron de que la gente no crea en la iglesia y los políticos se están encargando de que no creamos en la política. Claro. Vale, pues eso es nuestra lucha, somos gente humilde, gente que por norma general nunca vamos a intervenir en la política, que venimos con la idea de ayudar al ciudadano. Nosotros no queremos un puesto, no queremos ser famosos ni nada. Nosotros queremos ayudar a la gente con el ecosocialismo, con la ecología, poder crear empleo de una forma nueva y de sacar la máxima potencia pues que tiene nuestra autonomía, como es Andalucía. Evidentemente. Ana, seguimos, he interrumpido con esto porque quería que la gente supiera que somos gente, que sois gente de la calle, que son gente que lleváis en la lucha social mucho tiempo, que son muy importantes, porque la política, el político profesional, el que se ha hecho ya profesional, para no meterme con los de ahora, hablo de Felipe González, 12 años en un gobierno, pues eso al final es lo que estaba hablando Sergio también. ¿Qué diferencia, Ana, tenemos y tenéis con esa política? ¿Qué diferencia hay en ECUO, en esa política verde, en esa política sostenible que vais a llevar a cabo? Sí, los sillones y los despachos parece ser que tienen una ventana tan blindada y con unas cortinas tan gruesas que no dejan ver la calle, no dejan ver las realidades. Entonces, pues para hacer una política real, social, demócrata, justa, tenemos que estar en la calle. Eso no nos podemos olvidar, no debería de haberse olvidado nunca, jamás, nadie. Hay muchos políticos, muchos grupos políticos que parecen que están en otra galaxia. Sí, no entienden temas, entienden datos, números y resultados. A mí me fastidia mucho cuando se dice que la economía en España va avanzando y sigo viendo familias que ya no pueden pagar su vivienda, no pueden pagar incluso ni un alquiler social. Familias que tienen que estar pendientes de apagar la luz porque todavía entra un rayito de luz por la ventana y no pueden estudiar los niños
porque no pueden costearse la posibilidad. Yo quiero que la gente sepa que eso sigue siendo una realidad a día de hoy, y que lo estamos pasando mucho. Eso sigue siendo una realidad y cada vez más cruda, a pesar de que hay algún ayuntamiento que con sus políticas sociales estén ayudando, incluso pues por ejemplo el tema de agua en el Ayuntamiento de Córdoba, que ha establecido el mínimo vital. Siguen habiendo muchísimas familias con las necesidades básicas bajo mínimos, pendientes, sí. Yo quiero que sepa la gente una cosa, porque Ana, dentro de ese movimiento, lo voy a decir, ha estado en la plataforma Estos Desahucios, en fin, conocemos el santuario, porque yo he ido mucho por allí. Sí. Esa iniciativa de lo del agua viene de vosotros, viene de vosotras, porque si no se empujó y empujasteis al ayuntamiento en su momento, y fíjate que es una realidad, para que lo sepa Andalucía y para que lo sepa Córdoba. O sea que Ana estuvo muy presente en esa lucha. Lo vivimos muy de cerca, y manifestaciones que han hecho en la Puerta de Endesa y en la Puerta de Masa. Quería puntualizar eso para que la gente sepa que tú has sido partícipe ya y eso está funcionando en Córdoba. Es una forma de decirlo, ¿eh? Yo he sido un granito de arena más dentro de la cantidad de compañeros que han estado luchando. Compañeros y compañeras, muchísimos compañeros y compañeras. Y bueno, pues eso me da pie a decir que nadie está de más. Todo el mundo puede aportar su granito. Y todo el mundo tenemos la responsabilidad en nuestro ámbito en las injusticias, en los problemas que veamos, denunciar y ponernos en pie y empezar a trabajar, cada uno en la medida de sus posibilidades o en las inquietudes, según las inquietudes que tenga. Entonces esto es una de las cosas, una de las diferencias que vemos con otros partidos. Indudablemente hay otros partidos que también sus miembros son personas luchadoras y de eso no podemos alejarnos, tenemos que ir mano a mano. Cada uno tenemos nuestras características concretas, pero tenemos que saber con qué equipos son los que vamos a trabajar y afortunadamente tenemos gente en otros partidos que nos van a dar la oportunidad de intentar conseguir construir una Andalucía más amable, más vivible, más de todos, ¿no? Que nos hace falta, ¿verdad? Yo creo que nos hace falta. Andalucía está un poco enquistada, son muchos años con un gobierno solo y yo creo que el cambio es necesario, ¿no? Es necesario. Lo que tú has dicho, en coalición o como sea, pero es necesario. Sí. Has dicho antes también, Ana, y ahora voy contigo sobre los temas de tema de sostenibilidad y de energía, que también son interesantes, que Sergio es un especialista en eso, sobre el tema de vivienda, Ana, porque hemos hablado del tema de aguas y el tema de tal, y yo creo que querías hablar también sobre ese tema que conoces en profundidad. Pues sí, tenemos que empezar partiendo de que en Andalucía hay un 32,6% de personas en paro, en unas zonas más, en otras menos, de las cuales un 8,8% están en una pobreza bastante real, bastante. Eso que no creemos que ocurre de verdad. Y los desahucios siguen aumentando de una forma visible. Si en un momento los desahucios eran por impago o por problemas hipotecarios, ahora los problemas están viniendo por temas de alquileres, incluso alquileres sociales. Los alquileres están subiendo cada vez más, la precariedad en la familia se hace cada vez más visible y eso está dando lugar a que sigan existiendo desahucios de una manera u otra. Aparte de las personas que se quedan sin hogar por desahucio, pues tenemos una realidad, que es que las personas empezamos a hacer mayores, a querer tener una vida, una independencia, a crear familia y nos encontramos con que es imposible tener acceso a una vivienda de cualquier tipo. Entonces, pues tenemos que pensar que en Córdoba concretamente hay alrededor de 15.000 viviendas que están vacías. Unas están en manos de bancos, de fondos buitres y por lógica, si hemos rescatado a los bancos, si les estamos abriendo la mano para que sigan para adelante y para que sigan, lo voy a decir, manipulándonos y sacándonos las tripas,
Yo refrendo esas palabras, que es así. Es así. El sistema así. financiero es el que realmente está moviendo los hilos y hemos rescatado a ese sistema financiero que nos ha sacado y nos ha estrangulado. Y lo seguimos viendo con el impuesto de la hipoteca, que nos, fíjate, gobierno y jueces, ¿no? Dicho eso, te dejo que continúes porque es muy interesante. Ese tema daría pie a muchos programas continuos, sí. Totalmente de acuerdo. Hay en Andalucía, has nombrado Córdoba, en Andalucía muchas viviendas vacías que están en manos de esos bancos, de esos fondos buitres, de tal. ¿Qué consideráis vosotras y vosotros de verdad para que ese parque de viviendas lo podamos utilizar los ciudadanos que no podemos acceder a un alquiler que están enormemente carísimos, tanto en Córdoba como en Andalucía en general, como a una vivienda digna, que es constitucional, si es que tenemos ese derecho? Es un derecho constitucional. El artículo 43 de la Constitución española. Bueno, en un primer lugar, yo partiría de que esa cantidad de viviendas que están en manos de los bancos y de los fondos buitres, bajo mi opinión, están de manera ilegal, porque todo lo que es injusto debería de ser ilegal. Pero bueno, ahí están. Entonces creo que tenemos la responsabilidad, desde cualquier administración, de negociar, exigir, pues que esas viviendas estén a disposición para poderse utilizar como un alquiler social. En el caso de que no sea así, pues lógicamente gravarlas con unos impuestos bastante importantes, porque ya que no nos lo ponen a disposición para ser usadas, pues esas propiedades tienen que repercutir en un beneficio para el resto de la sociedad. Es imprescindible. Hay algunas entidades bancarias pues que sí que van poniendo, después de mucha lucha, de mucha negociación y tal, van poniendo a disposición pues de la oficina de la vivienda algunas viviendas, generalmente, y lógicamente bajo sus criterios pues suelen ser viviendas que están en unas condiciones determinadas, en unos barrios determinados, bueno, pero al menos eso deberían de estar. Por algo se empieza, la oficina de la vivienda funciona, se estableció, pero tiene que recorrer un camino más largo todavía, ¿verdad? Es decir, tenemos que la oficina de la vivienda, no sé si lo lleváis en el empuje político vuestro, pero yo creo que es necesario, ¿verdad?, pues que sea más fácil, menos burocracia, que las viviendas sean no en unos barrios concretos, sino que hay muchas viviendas en todos los barrios que puedan ser accesibles, ¿verdad? Entonces, hay un camino que recorrer. Hombre, si vamos cogiendo viviendas en barrios concretos y el tema, por ejemplo, de Moreras, Palmeras, y vamos metiendo en un rincón, en el rincón que no nos apetece, pues a todas las personas que están sufriendo por una situación difícil, pues estamos creando guetos. Entonces tenemos que estar dentro de la ciudad, formar parte de la ciudad y ser uno más de la ciudad. Por lo tanto, de esas 15.000 viviendas, no sé si todas estarían en disposición para ser habitadas, pero sí bastante, porque otra de las cosas que se debería de hacer era pues una adecuación de esas viviendas que están deshabitadas, pues ponerlas en valor y ponerlas al servicio de ciudadanos, de la ciudadanía, por supuesto. Claro, hay que tener en cuenta que Córdoba, por ejemplo, a nivel andaluz, no he nombrado de cifras en tanto por ciento de paro, y en Córdoba tenemos 60 y tantos mil personas paradas, 40.000 censadas en el INEM, pero las otras 20.000 que están haciendo cursos que no rezan, pero que están parados. Y de larga duración, de más de 4 y de 5 años. Sí. Córdoba necesita, Andalucía en general, necesita ese fomento de empleo, ese acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque si tenemos un sueldo, posiblemente pues a lo mejor las carencias sean menores, pero los sueldos también son precarios, ¿eh? Sí. Los convenios de las empresas también, yo creo que habría que fomentar ahí ese tema para que podamos acceder. Dicho eso, y seguir con la línea de la vivienda, yo siempre meto esas cuñitas porque es de interés público, sí, y a mí me interesa como ciudadano, es decir, ¿qué políticas son las que vais a llevar a cabo más o menos, Ana, en ese sentido? Bueno, pues hablando de las viviendas que ya están. Hablando de las viviendas que ya están, pues hacer un plan de reconversión, de adecuación para ponerlas en
en el parque de viviendas públicas. Por otro lado, pues también habrá que ver la posibilidad de ir creando nuevas viviendas, que últimamente, en los últimos años, el parque de vivienda pública en Andalucía va disminuyéndose. Parece ser que no se ha tomado como una necesidad el promocionar una vivienda pública, y el parque que teníamos, que en un principio pues podía haber sido suficiente o por lo menos bastante respetable, se ha ido vendiendo. Ha sido más productivo hacer dinero que orientar a lo que realmente estaba y es enfocado. Su fin. Pues por un lado eso, pues por otro lado negociar, exigir a la banca y a los dueños, a los propietarios dueños, o con o sin razón, de este parque tan grande de viviendas que hay, que son las bancas y los fondos buitres y aquellas empresas pues que han dejado sin vender unas viviendas porque han cerrado por la especulación y todas esas historias, pues ponerlas en valor y que estén en servicio. En el caso contrario, pues gravar a quienes tengan viviendas que no estén habitadas, ¿no? Y no sé, pues posiblemente crear nuevas viviendas. Tendremos que ver realmente qué tipo de viviendas, qué necesidades queremos cubrir, porque se pueden hacer viviendas colaborativas donde pueda haber gente joven, donde estén personas mayores, que ya hay algunos proyectos muy bonitos, muy ilusionantes, personas mayores, donde compartan parte de su vida, compartan espacio. Eso pueden ser bastantes posibilidades. Yo siempre digo que si queremos hacer cosas nuevas no podemos hacerlas de la manera de siempre. Tendremos que tener muchísima imaginación, escuchar, abrir los ojos y ver las necesidades reales que hay. Y entonces, una vez que te hayas empapado de las necesidades reales y de lo que la gente necesita, empezar con proyectos. Y nosotros, lógicamente, queremos. Otra cosa que tenemos es que saber que las viviendas, una vez que se estén arreglando, se estén preparando, tenemos que hacer las viviendas sostenibles, viviendas que sean calidad, que se protejan del sol cuando hace mucho calor, que nos protejan del frío. Entonces tenemos que tener viviendas que se puedan sustentar. En materia de ese tipo, y ligando un poco con el tema de Sergio, ¿qué tenéis en mente sobre el tema de la sostenibilidad energética? Y bueno, pues qué es lo que caracteriza un poco a Ecuoverde también en esa política, en esa ecopolítica, pues yo le llamo que es política ecológica, ¿no? Y que yo creo que nos viene muy bien, ya no solo a Andalucía, a España entera, evidentemente a Córdoba. Y en materia de eso, de esas viviendas sostenibles, de esa construcción sostenible, de esos edificios energéticos, yo recuerdo que en la judería nuestra tan rica aquí en Córdoba se construían las calles muy estrechitas, con muros más grandes, un poco lo que ha dicho Ana. Ellos ya entendían que la casa enérgica, o sea, tenía un gasto, ¿no? Y que en ese sentido, construyendo de esa forma, se movilizaba mejor el agua. Tenían en verano ese fresquito por los muros, al hacerlas tan estrechitas el sol no entraba tanto, pero lo justo para los patios que tenemos tan... Es decir, hoy en día la construcción ha cambiado eso y hemos ido a un modelo que nos está llevando a ese cambio climático que todos conocemos. Ya no solo las industrias y tal, sino también en la construcción, en la vivienda, partiendo de nosotros mismos. ¿Qué puedes decirme? ¿Cómo vais a llevar eso a cabo? ¿Qué es la ecopolítica? Y en este sentido, ¿qué me puedes decir? Por la ecopolítica, partiendo de la base, hablando desde Andalucía, somos la autonomía a nivel europeo, en el cual somos una potencia, tanto con el sol, el viento, con todo lo que podemos nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Es obviamente, por ejemplo, la factura de la luz. La factura de la luz de una persona media normal, de una familia normal, estamos hablando que puede pagar 100, 150 euros. Hoy en día, con los salarios que tenemos, es un gran problema para poder. O sea, eso crea pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros utilizáramos todos los terrenos que tenemos, como hablaba un día con un gran amigo mío, que están llenos de basura, de ratas, que están inservibles, y podríamos utilizarlos, pues, por ejemplo, para hacer parques eólicos o parques con placas solares,
y utilizar esa propia energía para poder autoabastecernos, pues imagínate qué diferencia. O sea, tendríamos un ahorro importante a nivel de la familia, a nivel del domicilio, ¿de acuerdo? Y aparte, esa propia energía nosotros la podríamos vender, o sea que sería un beneficio para nuestra autonomía. ¿Con esto qué quiero decir? Que si cogemos más beneficios, podemos más invertir en viviendas sostenibles, como estamos hablando, y podemos más invertir en nuestra sociedad. Y en trabajo, supongo. Y en trabajo, todo esto es una cadena de trabajo. ¿No? Empezamos desde la educación. Si nosotros cogemos y hacemos un ciclo formativo que esté específico en las energías renovables, que no existe hoy por hoy, ¿de acuerdo? Existe de montadores de placas solares, pero gente que realmente conozca el tema. Y además estoy de acuerdo contigo, porque además no existen, porque yo me voy a mojar y lo voy a decir, el PP nos puso un impuesto al sol y muchas empresas, perdimos un montón de trabajo, un montón de empresas tuvieron que cerrar, que alquilaban techos solares para, fíjate, venderle el sobrante, pero en las naves se abastecían de esa energía y se vendía el sobrante. Ahí chocamos con las grandes de Endesa, las grandes de Iberdrola y demás, que bueno, eso es un reto que tenéis ahí, pero tienen que tomar conciencia, sobre todo por el cambio climático. Y eso es bueno porque también esas empresas se recuperarían. Hemos perdido mira, desde Cabra hasta llegar a Córdoba, empresas que había en el polígono de Puente Genil que estaban floreciendo y tal, empresas que invertían de Valencia, que venían a invertir, a ponernos algún aerogenerador, a ponernos techos solares en las naves, que por ahí se empezaba, y luego el autoconsumo de la vivienda propia, también aerotermia, geotermia, que algunos proyectos se hicieron en Córdoba y que yo conozco en profundidad porque es un tema que me apasiona, pues se tuvieron que cortar. Hemos perdido puestos de trabajo, gente que ya no está trabajando de eso. Eso también redunda en eso, ¿verdad, Sergio? Hombre, claro, el PP, bueno, ya sabemos las políticas del PP, la globalización, sabemos todo. Ellos apuestan por una energía más mineral, como el petróleo, que sustenta a los grandes países, pero que a la vez a nosotros nos perjudica. Es que es algo inentendible. O sea, yo no entiendo que si nosotros somos una potencia en sol... 320 días de sol al año. O sea, es inentendible que nosotros compramos una energía... Más placas Alemania que nosotros. Efectivamente. Sí, es así. O sea, compramos una energía que contamina, que le estamos haciendo daño a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra autonomía, costándonos un dinero abusivo por la especulación que hacen los países grandes que llevan el petróleo, cuando nosotros tenemos para crear energía para nosotros y exportar. Es que es indignante que no haya ningún partido político que hoy por hoy, exceptuando... Que le da miedo, ¿verdad?, estos temas, ¿eh? Tocarlo bueno, siquiera, ¿eh? Bueno, parece yo creo que más miedo, que le da... porque a lo mejor pierden los apoyos de Endesa o a lo mejor pierden los apoyos de Iberdrola, ¿no? Las cosas hay que decirlas claras para que la gente sepa que está Equo y que Equo es un partido que desde el inicio, hemos hablado de Ramón, ¿verdad? Sí. Desde el inicio apuesta por estas cosas y es que la gente estamos ya en eso, es decir, queremos eso, no queremos ni petróleo, ni comprar el gas a Rusia, ni etcétera, 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 con lo que tú has dicho, que nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta muy caro. Claro. Yo creo que más que darle miedo a enfrentarse, el problema es que estamos metidos o están en un bucle donde todos sacan beneficio. Sí. Yo creo que las grandes empresas... Más clavado, como se suele decir, es así. Las grandes empresas de energía son conscientes de que el futuro, y además que es que no hay otra de la energía, son las energías renovables, y no quieren soltarlo hasta que no lo tengan ellos bien agarrado. Yo recuerdo un chico que vino a casa, un amigo de mis hijas hace un par de años o 3, que venía a dar cursos en los colegios a enseñarle a los niños sobre energía renovable, y resulta que venía patrocinado por Endesa. O sea, son conscientes de que es imprescindible, ¿no?, que empecemos, pero ellos quieren coger el mando para seguir explotando y seguir sacando tajada. Sí. Por eso fue el impuesto al sol y por eso todas las cosas. Hay que tener en cuenta que una una política ecológica es abrir la mano a un empleo duradero, responsable, de calidad. Hemos visto cómo el poner en marcha todas las energías renovables y tal, pues implicaría una creación de empleo real.
hemos hablado, no sé si hemos hablado o no todavía de ecología, de agricultura y ganadería. No, y vamos a hablar ahora, además relacionándolo con el tema, por todo lo que hay en yermo, como hemos hablado con Sergio ahora mismo. ¿Sí? O sea, que todo este tipo de políticas, seguimos hablando también de la política de los cuidados, de la economía, de todo esto abre a una creación bastante importante de empleo. Entonces no tenemos que tener tanto miedo. Hay veces que a la gente de Equo nos catalogaban como abraza árboles. Pues sí, los árboles hay que abrazarlos porque todo lo que es natural nos tiene que llenar desde dentro, porque también forman parte de nuestra vida, de nuestro ecosistema y de nuestro respeto absoluto. Pero somos mucho más, o sea, somos realistas y sabemos que con estas medidas que estamos viendo no es que seamos muy sublimes, es que es la realidad y es un paso adelante para poder empezar a solucionar los problemas. Sí, no cabe duda. Sobre el tema de agricultura, ¿no?, que también lleváis en el programa, ¿no?, para la Junta además, ¿qué medidas son las que vais a adoptar o las que pretendéis más o menos llevar a cabo? Es difícil, el tema agrario también se ha enquistado en Andalucía sobre todo, ¿no? Y yo creo que tenéis que decir bastante de esto, ¿verdad? Vale, sí, venga, me toca, sí. Pues sí. Es un debate abierto para que se pueda hablar de todo. Nuestros campos están en manos de unas pocas familias que son las que lo manejan todo, reciben prácticamente todas las subvenciones, deciden qué cultivar y lógicamente normalmente deciden cultivar las grandes extensiones de monocultivo, que eso no es ni rentable al 100% para la población, si bien para ellos puede que lo sea, pero no es saludable, no cuida nuestro suelo, no cuida a nuestras personas. Andalucía tiene recursos naturales como para poderse abastecer por completo. Podemos sobrevivir con lo que nos da nuestra tierra, pero hemos adoptado pues eso, los monocultivos, el olivo, la vid, la fresa, y estamos cerrando las puertas a que haya otro tipo de ecología que nos sustente, ¿no? Entonces pues tenemos que incentivar, aparte de que bueno, pues hay mucho suelo que está sin estar utilizado, que está en manos de nadie. Sería estupendo crear cooperativas, que hay algunas que ya están funcionando y nos están demostrando lo bien que funcionan y lo respetuosos que son. Pues eso, la ayuda a la creación de cooperativas, y como consecuencia de eso pues tenemos que incentivar una transformación. Teníamos pues en Palma del Río teníamos la transformación de la naranja en zumos, en mermelada. Pues si tenemos productos estupendos, maravillosos, tenemos que aprovecharlo y tenemos que aprovechar esto y hacernos fuertes en la elaboración de productos acabados derivados de la agricultura. Lógicamente, para la formación de estas cooperativas o pequeñas empresas tenemos que darles unos empujes muy especiales, porque no vale formar a las personas en la creación de una cooperativa si luego no se les da una oportunidad económica, porque es que tenemos que tenerlo en cuenta. Si no hay economía, no hay posibilidades ninguna. Entonces tenemos que dar ese empuje y analizar realmente qué productos son. Esa ayuda también sea informativa y lógicamente escuchar a la gente del campo, que son los más sabios y son los que nos pueden decir por dónde tenemos que andar. Sí, además estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo tengo ya 50 años, no soy un niño, y resulta que en mi pueblo se vivían de las cooperativas. Yo le decía, yo soy de Cabra, ¿no?, natural de Cabra, y yo le decía a mi abuelo, ¿de qué vive esto?
porque yo no veía movimiento ninguno. Decía, aquí hay una cooperativa, que luego cerró con el tiempo, nos la hemos cargado, y por eso volver a esa iniciativa de cooperativa, de esa sostenibilidad, pero con ese empuje que estáis hablando, Iniciativa por Andalucía y EQUO, con ese empuje para que sea sostenible, que no la cierren estos, vamos a llamarlos movimientos políticos que nos han hecho ir a peor en la vida, pues me decía, vive de las huertas y vive de la cooperativa. Y claro, no se veía, pues, tenemos las huertas en fin, que hay en esa línea de trabajo se puede recuperar el campo de Andalucía, como tú bien has dicho, Ana. Y me has recordado hablando a esa infancia donde a nosotros no teníamos falta de trabajo en Cabra, que ahora sí. Y eso se ha perdido. Sí. Y eso es lo que te quería pues refrendar, que yo ahí estoy de acuerdo, y me ha venido a la memoria que, oye, que éramos más felices y que vivíamos con ese sistema. Sin embargo, se ha perdido. Ahora hay más comercio, hay más bares, hay más tal, pero ese sistema se ha perdido, ¿eh? Y, claro. Y se ha perdido en el mucho entorno andaluz, porque tú lo has dicho, tenemos mucho campo. Andalucía es rica, es que tenemos una tierra que tiene mar, que tiene campiña, que ya no solo, como tú has dicho, el olivar, es que podemos hacer de nuestra Andalucía, en cultivos, yo qué sé, lo más grande, ¿verdad? Sí, Andalucía puede ser una gran despensa para España. El trabajo del campo siempre ha sido muy duro, muy ingrato, muy mal visto. Entonces, pues, tenemos que dignificarlo, porque es muy digno, y entonces tenemos que dejarlo en el lugar que le corresponde. Incentivar a nuestros jóvenes a que aprendan, a que se fundan con las labores del campo, lógicamente, porque esas labores tienen que tener un proyecto de futuro para ellos. No podemos pedirle a alguien que se involucre en un tema sin ver un proyecto de futuro a largo y corto plazo. Yo creo que sí, y sobre todo por eso la transformación es importantísimo. Sí, yo estoy de acuerdo, porque nos estamos yendo a las ciudades y el campo lo estamos abandonando, y por ahí tienen que ir fíjate si daría trabajo, fíjate si hay trabajo en el campo, y recuperar eso, ¿eh? ¿Cuántos puestos de trabajo ganaríamos, Ana? ¿Cuántos puestos de trabajo de gente que al final ha tenido que irse porque ni siquiera saben que existe el campo? Los jóvenes de la generación de ahora que yo veo, mis hijas, ¿no? Le digo, sí, vosotros no sabéis la riqueza que tenemos en Andalucía, y no sabéis valorar la gente porque el tomate, la lechuga, la patata, la no sé qué que nos compramos, que ahora fíjate que vienen de Valencia. ¿Por qué? Si tenemos aquí una tierra súper rica. Es decir, hay tantas líneas y tantas cosas por hacer ahí, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, vienen de Valencia, y a veces las naranjas que nos comemos que tenemos aquí al lado, vienen de Dios sabe dónde, ¿no? Porque eso, es que como verás, habréis visto que todo lo que vamos hablando... Desde EQUO Verdes, Iniciativa Andalucía, vamos a poner a las personas y su salud en el centro. Porque cuidar Andalucía es respirar aire limpio, es fomentar el empleo verde, son las escuelas preparadas ante el calor y sin aulas masificadas. Cuidar Andalucía es luchar mucho más y mejor contra las violencias machistas y desarrollar una movilidad sostenible. Este es nuestro compromiso. Este es el auténtico voto verde. Vota EQUO Verdes, Iniciativa Andalucía.